Buenos días. Es un placer para nosotros poder poder presentaros nuestra investigación. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Alejandro Rojas. Soy profesor de filosofía en la Universidad de Málaga. Mi compañero y coautor de este trabajo, el profesor Juan Lucas Onieva, es profesor también en la Universidad de Málaga. Trabaja en el Departamento de Didáctica de la Lengua. Bueno, esta investigación que presentamos se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Málaga que se creó en 2019, el PIE 19179, que nacía con el objetivo de fomentar la enseñanza del pensamiento crítico como materia transversal en el grado de filosofía de la Universidad de Málaga. El pensamiento crítico es una de las competencias transversales clave en la formación del alumnado universitario, en la medida en que puede ayudarles a desenvolverse de forma adecuada en una sociedad donde cada vez es más importante ser capaz de seleccionar la información. Les permitiría también expresar adecuadamente sus opiniones, tomar decisiones fundamentadas, pensar con rigor en un mundo donde cada vez es más común la opinión y la creencia que, dicho con terminología platónica, la episteme. Un grupo de profesores hemos analizado las distintas estrategias docentes. En este caso, la investigación que presentamos se va a limitar a exponer los resultados del análisis de una de ellas, el aprendizaje basado en problemas. El instrumento de recopilación de datos ha sido un cuestionario creado por Zurigel en 2016 para evaluar el pensamiento crítico, un cuestionario al que le hemos hecho algunas modificaciones. Frases, expresiones, hemos incluido pequeñas modificaciones en general que fueron validadas por expertos de la Red de Innovación Educativa en Filosofía, un PIE análogo al nuestro, de la Universidad de Valencia, y del Grupo de Investigación y Didáctica Educativa de la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte del PIE, la enseñanza de la filosofía en el siglo XXI, experiencias y retos. Voy a presentaros, compartir con vosotros el cuestionario para que podáis verlo. Aquí tenéis, este sería el cuestionario de autoevaluación que le hemos pasado a los alumnos. Veréis aquí que hemos hemos distinguido distintas dimensiones. Evidentemente, el pensamiento crítico no se manifiesta solamente a la hora de redactar un trabajo de investigación, sino que se manifiesta en otras dimensiones de la vida. Hemos señalado por ello, pues, por ejemplo, una dimensión personal, en la que hemos incluido criterios, en total 22 criterios. Voy a comentar solamente algunos para no entretenernos demasiado. Por ejemplo, pues confío en mis capacidades, conozco mis puntos fuertes y débiles, sé escuchar y ponerme en el lugar de otra persona para comprenderla, ¿no? Los alumnos tendrían que haber ido respondiendo, pues nunca o casi nunca, algunas veces, frecuentemente, o siempre o casi siempre, ¿no? Otra dimensión que hemos querido importante señalar es la dimensión intelectual. Aquí, pues, por ejemplo, pues, si en mis escritos y actos públicos soy respetuoso con los demás, si soy capaz de elaborar ideas propias a partir de la información, si busco disponer de los conocimientos adecuados necesarios cuando afronto un problema filosófico. Bueno, filosófico aquí porque estamos hablando de alumnos de filosofía, del grado de filosofía, ¿no? En este caso, pues hemos señalado 17 criterios, una dimensión interpersonal y de autogestión. En este caso sería cómo el pensamiento crítico se manifiesta en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, por ejemplo, a la hora de organizar o gestionar nuestro propio tiempo, ¿no? Es importante señalar, por ejemplo, pues eh, si utiliza la crítica constructiva para proponer soluciones a problemas, si adopta una actitud abierta para resolver conflictos, ¿no? En este caso, pues hemos señalado 11 criterios y en último lugar, pues hemos eh, señalado una dimensión técnica que sería la que aquella en la que en el mundo académico estamos más acostumbrados a analizar y a valorar, pues porque sería, por ejemplo, la propia, la que se manifestaría en un trabajo de investigación. Por ejemplo, pues en la redacción de un texto actúo como observador, como comentador, cito, pruebo los argumentos, describo las ideas con detalles, sé fundamentar las ideas con precisión y con base teórica, etcétera. Y en este caso habríamos señalado pues unos 18 criterios, en total son 68 criterios, que servirían para medir la autoconciencia del alumno acerca de su grado de pensamiento crítico. Voy a pasar a darle la voz, la palabra a mi compañero Juan Lucas para que explique mejor
este proceso. Tiene la palabra. Bueno, pues los criterios que seguimos en esta pequeña investigación que llevamos a cabo, pues fue el siguiente. Primero nos planteamos, como ya se acaba de comentar, utilizamos un cuestionario, fue validado el cuestionario y ahora se le pasó al alumnado y el siguiente paso es qué metodología deberíamos aplicar para fomentar el pensamiento crítico. Hay diferentes tipos de metodologías que fue utilizada por diferentes docentes, pero en este caso, para esta comunicación, vamos a hablar de una en concreto que fue el aprendizaje basado en problemas. Una metodología muy activa, eficaz y, bueno, pues la verdad es que muy extendida a nivel mundial y utilizada tanto en educación primaria, en secundaria o a nivel universitario, como es nuestro caso. Con esta metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos, los alumnos llevan a cabo pues, un proceso de investigación y de creación que va a culminar con la respuesta o bien a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. En nuestro caso fue lo siguiente. Se le planteó una pregunta. ¿Cuál es la primera vez que un filósofo escribe una filosofía de la historia? Claro, no existe una respuesta clara a esta pregunta. Ya que cada uno de los filósofos puede ser el primero de algún modo. ¿Qué ocurre? Pues que los alumnos debían de ir argumentando a favor y en contra de cada uno de esos autores. ¿Qué ocurre? Bueno, pues los alumnos, además de realizar esa investigación, lo que van haciendo es que van aprendiendo de forma práctica los contenidos de la asignatura, van cumpliendo con los estándares de aprendizaje de la asignatura y del grado, de manera que van creando a lo largo de varias semanas esa argumentación final, que lo importante es sobre todo el proceso de aprendizaje, de profundización y del desarrollo de competencias clave, entre las cuales se encuentra el desarrollo del pensamiento crítico. Pues bien, después de esas 12 semanas de trabajo en el aula, los alumnos volvieron a realizar ese cuestionario en la asignatura de Filosofía de la Historia y la verdad es que obtuvimos unos datos bastante interesantes. Lo primero, destacar que realizamos el coeficiente de alfa de Cronbach, que nos sirvió para medir la fiabilidad de este cuestionario y cuyo dato fue muy alto, de 0,95 con un máximo de 1, ¿de acuerdo? Muy alta de 0,8 a 1, pues en nuestro caso fue de 0,95. Posteriormente realizamos lo que se denomina prueba estadística Test Student. Y lo que hicimos fue una comparativa entre los pre de todos nuestros estudiantes y el post. ¿Qué datos obtuvimos? Pues fueron algunos que la verdad es que nos llamó bastante la atención. Por ejemplo, vimos que, como vemos aquí en la gráfica, los resultados del pre fueron mucho más altos que los resultados del post. No solamente a nivel general, sino, por ejemplo, si podemos ver, Alejandro, alguna que otra dimensión. Aquí vemos alguna de ellas también, o incluso la técnica, ¿no?, que antes comentaste que es bastante importante para nosotros. Vemos aquí que incluso llega a ser el pre más alta, datos mucho mayores que en el post. Claro, ante esta situación podíamos preguntarnos, bueno, ¿acaso no fue efectivo el ABP, aprendizaje basado en proyectos, para desarrollar el pensamiento crítico al no haber diferencia significativa entre el pre y el post? Así que como respuesta a esta pregunta y como conclusión a nuestra investigación, pues Alejandro ahora va a pasar a hacer ese comentario final. Bueno, hay que decir que cuando los alumnos contestan el cuestionario, cuando ellos dicen si cumplen un criterio siempre, casi siempre, alguna vez o nunca, lo hacen siempre siguiendo su propio criterio personal. Esto significa que ellos dan por verdadero un criterio que creen u opinan que es cierto, ¿no? Rara vez lo saben en sentido propio. Ellos más bien creen u opinan sobre sí mismos según su propia autoconciencia. Cuando se aborda con rigurosidad una estrategia docente como esta que hemos analizado nosotros, aprendizaje basado en problemas, durante el suficiente espacio temporal, los alumnos creemos que son capaces de advertir que su autoconciencia puede estar no bien fundada, ¿no? Es por eso que el cuestionario post creemos que puede no ser significativamente distinto del pre. Incluso en algunos criterios parece que los resultados, como ha comentado mi compañero, habrían empeorado. Esto no puede ser entendido como si el alumno fuera menos crítico tras la estrategia docente. Creemos más bien que lo que ocurre es que el alumno es capaz de emitir un juicio más crítico y reflexivo sobre sí mismo. Si hacemos caso de la terminología kantiana, podríamos decir que han pasado de creer u opinar algo sobre sí a saberlo.
saber aquí no significaría disponer de una verdad objetiva, porque se trata de un cuestionario de autoevaluación, ¿no? Más bien lo que ellos sabrían o se sentirían más capaz de emitir un juicio reflexivo y válido sobre sí mismo, aunque esa validez sea solo una validez subjetiva. El alumno toma conciencia de hasta qué punto es realmente tan crítico o tan poco crítico como pensaba. Y esto nos da pie a extraer dos conclusiones que creo que son muy interesantes. La primera es que el alumno llega a tener una conciencia crítica de sí mismo gracias a este tipo de estrategias docentes. Y en segundo lugar, que es necesaria una acción continuada. Quiero decir, una vez detectados los puntos débiles tras el cuestionario POST, podríamos realizar acciones encaminadas a fortalecer los puntos más débiles. Pero esto solo se puede hacer en años sucesivos. Por lo que el fomento del pensamiento crítico solo puede tener lugar, solo puede ser promovido desde una coordinación vertical que atienda a lo largo de los años al proceso de formación del alumno, a lo largo del grado. No se mejora significativamente el grado de pensamiento crítico actuando en una clase en un solo año, sino a través de la acción coordinada de distintos cursos y clases. Según nuestro estudio, este es el camino para conseguir mejorar el grado y promover el pensamiento crítico transversalmente. Bueno, estos serían, de modo resumido, los detalles de la investigación que expondremos con más detalle por escrito próximamente. Bueno, yo sin más, pues me despido, mando un abrazo, ha sido un placer. Y Juan Lucas, supongo que también querrá despedirse. Nada, nos veremos en el congreso. Cualquier duda, pregunta que tenga, pues nada, nos la hacéis en el espacio señalado para ello y contestaremos sin ningún problema. Pues, hasta luego.